Hey chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo tema. Finalmente hemos llegado a los conceptos de liquidez. Quiero que presten mucha atención porque este video será algo largo y como siempre deben tomarse todo el tiempo necesario para verlo, no una vez, sino varias veces. Así que no perdamos más tiempo y empecemos. Probablemente recordarán este diagrama, lo vimos en la lección de Introducción al Análisis Técnico al comienzo de este módulo. Y quiero decirles que si no se sienten súper cómodos y no han pasado el tiempo probando los conceptos y elementos de los temas anteriores sobre la estructura del mercado y las zonas de oferta y demanda, entonces les aconsejaría de verdad que no vean esta sección todavía. Y la razón es porque los conceptos de liquidez creo que pueden causar confusión innecesaria hasta que dominen la estructura y las zonas de oferta y demanda primero. Obviamente no lo estoy diciendo por insultar la inteligencia de cada uno de ustedes, ¿ok? Para nada. Lo digo porque personalmente sé muy bien lo poderoso que es usar la estructura del mercado y los conceptos de oferta y demanda juntos por su cuenta. Sé cuán efectivo puede ser y cuánto éxito se puede tener manteniendo la estrategia tan simplificada como sea posible. Así que cuando vamos a empezar a agregar conceptos de liquidez, esto puede ayudarnos a refinar nuestro método mucho más y realmente puede llevar la estrategia a otro nivel, ¿ok? Esto es un hecho, es totalmente cierto, pero de la misma manera deben entender que puede ser un poco abrumador si es la primera vez que aprenden esto o si solo son nuevos en el trading en general. Y por eso considero que pueden terminar limitando la velocidad de progresión, por así decir, que es exactamente lo que no quiero que les suceda. Por lo tanto, ese es el motivo por el cual necesito que tengan esa comprensión sólida en los componentes centrales de la estrategia, que repito son la estructura del mercado combinada con las zonas de oferta y demanda. Necesitan primero invertir una buena cantidad de tiempo probando y estando cómodos con eso únicamente. Entonces, esto es simplemente una pequeña advertencia. Sé que algunos de ustedes la ignorarán por completo, no hay ningún problema. Eso ya dependerá obviamente de cada uno de ustedes. Así que vamos a empezar. La liquidez es un concepto que puede complicarse innecesariamente. Por eso quiero mantenerlo simple para nuestros propósitos en el mercado. La liquidez es esencialmente la cantidad de demanda y oferta que hay en él. Es la facilidad con la que se puede operar un mercado sin afectar gravemente su precio. Este diagrama que ven aquí ilustra cómo se ve la liquidez en términos de un libro de órdenes en el mercado. Cada una de estas líneas representan un nivel de precio en específico. Si un mercado es muy líquido, habrá pujas y ofertas en cada nivel de precio, pero también con una gran cantidad de ajuste de volumen en cada nivel. Si alguna vez han hecho clic en comprar o vender con una orden de mercado en sus brokers de divisas, por ejemplo en el par euro-dólar, entonces es muy probable que sus órdenes hayan sido llenadas instantáneamente porque es un mercado extremadamente líquido. Y luego casi siempre tendremos suficiente liquidez en el otro lado de esas órdenes para llenarlo instantáneamente. Sobre todo si eres un trader minorista y no estás gastando miles de millones de dólares a la vez. Sin embargo, con los mercados que no son tan líquidos, puede que no haya pujas y ofertas en ciertos niveles de precios. Toda la cantidad de oferta y demanda en esos niveles puede ser mucho pero mucho menor. Un ejemplo muy típico de un mercado que no es tan líquido sería el mercado de la vivienda o inmobiliario. Digamos que ponen sus casas a la venta, ¿vale? Bueno, como ya se pueden imaginar, no siempre habrá alguien al instante parado frente a la puerta, listo para comprar por la cantidad exacta que estaban pidiendo, ¿verdad? No va simplemente a tener eso en un maletín en efectivo. Creo que todos estaríamos de acuerdo con esto. Entonces, este es un buen ejemplo de un mercado que no sería tan líquido, puede tomar meses para realizar esa transacción. Sin embargo, en el mercado de divisas, las condiciones de mercado líquidas son diferentes, porque en el mercado Forex van a ver muy a menudo el cambio de precio ya sea hacia la alza o hacia la baja, es decir, hacia arriba o hacia abajo, para llenar la siguiente mejor orden disponible, donde quiera que esté. Porque recuerden que para cada orden de compra en el mercado a llenar, debe coincidir con un vendedor equivalente y viceversa. Es decir, para cada orden de venta en el mercado a llenar, debe coincidir con una orden de compra equivalente para hacer un trade. Por lo tanto, si estás haciendo trading en un mercado líquido, digamos que colocaste una orden de compra de mercado de $700,000, absorberías instantáneamente toda la liquidez al precio más cercano. Y el precio continuaría disparando otros 5 puntos, por ejemplo,
y así toda tu demanda habría sido absorbida por el mercado. Espero que tenga sentido este ejemplo que acabo de mostrarles. Sé que puede ser algo confuso, pero no se preocupen si no entienden muy bien esta parte conceptual, porque mientras avanzamos les prometo que todo tendrá más sentido. Entonces, como decía, el precio busca constantemente liquidez para reequilibrar. Así que cuando vemos esos grandes desequilibrios entre la oferta y la demanda en el mercado, cuando vemos esas zonas en nuestros gráficos, eso es lo que está sucediendo. Esencialmente estamos viendo este proceso del libro de órdenes a través de la acción del precio. Repito nuevamente, los movimientos que vemos se crean por el desequilibrio entre la oferta y la demanda, y el precio se mantiene fluctuando para buscar liquidez y luego reequilibrarse a un valor justo. Así que el objetivo de hacer trading aplicando el análisis técnico es esencialmente usar todos esos conceptos como un marco mecánico para leer lo que está sucediendo en el libro de órdenes, obviamente a través de la acción del precio en nuestros gráficos. Por lo tanto, utilizamos la estructura del mercado para ayudarnos con la dirección, es decir, cuando el precio está alcista o bajista, si estamos operando con o en contra de la tendencia, apoyarnos también en el análisis de múltiples temporalidades y en qué áreas se encuentra el precio en base a los precios de descuento y premium. Luego hemos analizado cómo podemos utilizar las zonas de oferta y demanda para mostrarnos dónde han entrado grandes órdenes en el mercado, que son las que causan esos enormes desequilibrios y cambios en el precio, y por ende, dónde pueden haber dejado las instituciones sus órdenes para que podamos usar esto a nuestro favor cuando el precio regrese a esas zonas. Hay otra herramienta y conceptos que podemos usar para ayudarnos a identificar dónde pueden estar establecidas esas grandes órdenes en el mercado y hacia dónde puede moverse el precio. Y eso es, por supuesto, usando los conceptos de liquidez. Ahora, la liquidez en el mercado esencialmente actúa como un imán para que el precio sea atraído, porque después de esos enormes cambios en la oferta y la demanda que causan esos grandes desequilibrios, repito, el precio busca constantemente estos fondos de liquidez para aprovechar y tratar de reequilibrarse, y luego así proporcionar combustible para futuros movimientos. Así que identificar la liquidez en el mercado obviamente puede ser una herramienta muy útil para usar en nuestro análisis técnico. Sin embargo, es normal preguntarse lo siguiente: si no estamos mirando directamente el libro de órdenes, ¿cómo podemos detectar dónde hay liquidez en nuestros gráficos? Bueno, primero que nada, hay tres tipos principales de liquidez estructural en el mercado en los que nos vamos a centrar. Así que si nos fijamos en la estructura swing o incluso en cualquier tipo de estructura creada en el mercado, una vez que ésta se haya creado, repito, ya sea un swing high o un swing low, lo más probable es que haya órdenes que estén justo debajo del swing low o justo por encima del swing high. Y esas órdenes van a existir por una multitud de razones. Cualquiera que compre en el swing low, lo más probable es que tenga su stop loss justo por debajo de ese low. Y cualquiera que haya vendido en el swing high probablemente tendrá su stop loss por encima del high. Si pensamos en cómo operan las personas que operan breakouts o quiebres de rangos en español, estas personas tendrían sus sell stops justo debajo del swing low, porque esas personas dicen, vale, si el precio rompe este rango hacia la baja, deberá continuar. Entonces pondré mi orden de sell stop por debajo del soporte del rango. Eso es lo que ellos piensan. Y la misma cosa para cuando compran. También colocarían una orden de buy stop justo por encima del swing high. Es más, estoy bastante seguro que ustedes alguna vez en su carrera de trading lo habrán hecho. Y así es como hay múltiples razones por las que sabemos que habrá liquidez en reposo detrás de cada punto estructural en el mercado. Y el precio lo que hace eventualmente es ir a buscar la liquidez detrás de esos puntos estructurales para reequilibrarse siempre que haya desequilibrios entre la oferta y la demanda, por supuesto. Y lo mismo ocurre cuando también tienes altos iguales o los famosos doble techos o incluso triple techos también. No tienen que ser perfectamente iguales, pero cuando ves esto habrá un montón de órdenes establecidas detrás de ellos por las mismas razones que mencioné anteriormente. Por lo tanto, la mayoría de los participantes de este mercado tendrán sus stop orders detrás de ellos, ¿ok? Debido a que están buscando operar una ruptura potencial de esos niveles. Y lo mismo ocurre con las líneas de tendencias o las famosas trend lines. Cuando la gente está comprando en base a una línea de tendencia ascendente, habrá liquidez que empezará a acumularse por debajo de esa línea de tendencia.
Por otra parte, cuando la gente está vendiendo en base a una línea de tendencia descendente, por supuesto, la liquidez se estará acumulando por encima de esa línea de tendencia, ¿vale? ¿Y qué sucede luego? Bueno, que en un determinado momento, una cantidad abrumadora de demanda y oferta eventualmente entrará en el mercado, causando un desequilibrio en el precio, y aquí es donde el precio se moverá para buscar esos fondos de liquidez acumulados para aprovechar esas órdenes en reposo y luego reequilibrarse. Entonces, lo que podemos hacer es pensar en estas líneas azules punteadas y dibujadas aquí en estos diagramas como si fueran imanes en el mercado, donde el precio aprovechará esas órdenes para tomar esa liquidez, llenar y luego reequilibrarse, ¿vale? Así que esos son los tres tipos principales de formas en que identificamos la liquidez en nuestros gráficos. Sin embargo, tengan en cuenta que también tenemos ligeras variaciones diferentes, donde quizás no tenemos doble pisos o techos perfectamente iguales, pero de igual manera la liquidez seguirá acumulándose detrás de ellos. Todos esos ejemplos que ven aquí se basan en el concepto de niveles relativamente iguales en el mercado. Muy bien, hasta ahora hemos entendido qué es la liquidez en el mercado, hemos visto dónde podemos identificar esos puntos líquidos en él y por qué el precio se magnetizará para buscar esos fondos de liquidez y poder reequilibrarse. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos utilizar realmente estos conceptos de liquidez para capitalizar y tomar decisiones rentables en el trading? Bueno, hay dos formas principales en las que utilizamos la liquidez en nuestro trading. El primero es un concepto llamado inducement, en inglés por supuesto, y el segundo método es usar la liquidez para identificar las zonas sweep, que también es un término en inglés. Así que echemos un vistazo al primer método, que es usar la liquidez para el inducement. El inducement es realmente solo una palabra elegante que ha estado rondando en el espacio del trading en los últimos tiempos. Y esencialmente todo lo que significa es inducir o llevar a otros traders a tomar el lado opuesto de tu trade, ¿ok? Por eso mismo deben recordar siempre que para cada orden de compra debe haber una orden de venta equivalente. Y para cada orden de venta debe haber un equivalente de compra. Echemos un vistazo a algunos ejemplos para explicar mejor cómo esta teoría puede funcionar en el mercado. Uno de los patrones más comunes que se crea en el mercado es el de los altos o bajos iguales. En este caso, muchos traders lo llamarían un doble techo. Y como ya dije, puede tener 3 o incluso 4 techos. Pero el punto es que es un nivel bastante obvio en el mercado. Por lo tanto, los traders verán que el precio ha fallado 2 veces en romper por encima de ese nivel, así que pueden ver esto como un fuerte nivel de resistencia. Y este sería el motivo por el cual ellos venderían, porque esperan que el precio baje a partir de ese nivel. Ahora, otros traders verían esos máximos iguales en el mercado, pero ellos podrían tener una idea alcista en el panorama que estamos viendo. Y podrían pensar que si el precio realmente puede romper a través de esa fuerte resistencia, pensarían que el precio va a realizar un impulso súper fuerte y largo. Y bueno, quieren entrar en la ruptura, ya que los máximos iguales también pueden parecer un patrón muy común que a menudo se conoce como bull flag. Y finalmente es posible que existan algunos traders que de la misma manera tienen una idea técnica alcista, pero quieren un poco más de confirmación en la ruptura. Así que, ¿qué es lo que hacen? Bueno, esperan por un quiebre y un retesteo de ese nivel, es decir, de esos máximos iguales para ellos entonces poder comprar. Estos son solo 3 escenarios simples pero diferentes en el cual muchos traders podrían estar mirando el mismo doble techo, los mismos máximos iguales en el mercado, pero buscando operarlo de una manera diferente. Sin embargo, todos esos escenarios diferentes tienen una cosa importante en común, y es que los 3 escenarios conducen a esos traders a establecer órdenes de compra justo por encima de esos highs o de esos altos. En el primer caso, las personas se estarían posicionando en corto en el doble techo, y lo más probable es que establezcan su stop loss en algún lugar por encima, detrás de esos altos iguales, ¿verdad? Y recuerden que si vendieron y el precio los saca, a esas personas ahora se les activará su orden de buy stop. Eso significa que lo que anteriormente era su stop loss es ahora una orden de compra. En el segundo ejemplo, las personas buscan operar la ruptura para entrar en compra. También tendrán una orden de buy stop en algún lugar por encima de esos altos o máximos iguales.
Y luego, en el último ejemplo, si las personas estaban buscando una entrada de quiebre y retesteo, como les llaman, break and retest, de esos altos iguales, entonces establecerían una orden de límite, es decir, un buy limit, en algún lugar por encima de esos altos iguales, ¿sí? Para que el precio les active la orden luego de la ruptura. Entonces, ¿qué nos dice realmente esta información? Bueno, usando este conocimiento es probable que haya un montón de liquidez del lado de la compra justo alrededor de ese nivel de precios, es decir, por encima de esos altos iguales. En teoría, esto podría ser un área en la que el dinero grande querrá invertir y vender. ¿Por qué? Bueno, porque hay suficientes compradores para venderles sin experimentar problemas de slippage o deslizamiento. Porque nuevamente, recuérdenlo, para cada orden de compra debe haber una orden de venta. Así que necesitan encontrar compradores a los que vender. Por ende, en esos puntos muy obvios en el mercado, cuando todo el mundo puede ver esos niveles donde muy probablemente se acumulará una tonelada de liquidez, son en esos puntos donde esencialmente podemos ver el libro de órdenes, pero en nuestros gráficos. Y podemos empezar a armar esto junto con otras confluencias que usamos para darnos cuenta de que probablemente grandes cantidades de dinero ingresarán al mercado en esas áreas para vender en contra de esa liquidez del lado de la compra, obviamente en este ejemplo o contexto. También habrá muchos casos en los que los traders se posicionan en corto desde un doble techo y algunas veces fluctúan en un poco de ganancia antes de que el precio se devuelva y los saque de su posición, es decir, antes de que el precio invierta de vuelta en la dirección deseada y se mueva sin ellos. O por ejemplo, cuando los que operan breakouts, como les dije anteriormente, se posicionan en largo con la ruptura del doble techo y el precio se mueve a su favor por poco tiempo, pero ¿qué sucede luego? Bueno, de repente se invierte rápidamente en contra de ellos y los sacan. Ambos tipos de traders probablemente estén extremadamente frustrados, enojados y probablemente confundidos en cuanto a por qué esto sucedió. Y es aquí donde a menudo oirás a la gente referirse a esto como un stop hunt, quejándose de que fueron manipulados por el mercado o lo que sea. Y la verdadera razón es porque esos niveles estructurales obvios en el mercado se formaron justo frente a una zona clave donde el dinero estaba a punto de entrar y moverse hacia la dirección opuesta. Así que imaginen que hemos identificado una zona de oferta muy fuerte como esta gris que acaba de aparecer aquí, y luego cuando ven liquidez formándose justo delante o por debajo de esa zona, ya sea un punto swing, máximos iguales, una línea de tendencia o de cualquier manera, siempre que puedan ver que habrá un conjunto de liquidez, es decir, una acumulación de órdenes de compra justo debajo de una zona de oferta, se darán cuenta de que esto aumenta la probabilidad de que estas zonas realmente funcionen. Y esta teoría, es decir, todo el sentido detrás de esto, es que esos patrones en el mercado se forman o son creados con el único propósito de inducir a los compradores o vendedores al mercado. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de crear liquidez para que luego los grandes jugadores puedan comprar o vender en esos niveles. Ahora, personalmente no tengo ni idea o no tengo ninguna prueba si es o no realmente el caso, pero sinceramente les digo que no me importa. La razón es porque lo que más me importa es si el concepto realmente funciona o no. Y lo que he descubierto es que con mi experiencia en el mercado, las extensas pruebas y la recopilación de datos que he hecho en base a estos conceptos que les estoy explicando, por ejemplo, donde ven la acumulación de liquidez frente a una zona de oferta o de demanda, esto tiende a aumentar la probabilidad y la tasa de éxito de estas zonas en la dirección deseada. Y también tengan en cuenta que tener ese tipo de liquidez, es decir, inducement, frente a una zona no es necesariamente un requisito estricto, ¿ok? Quiero que lo sepan. Puede estar en el plan de trading de ustedes como puede que no. Deberán testear con el tiempo y darse cuenta cómo les gusta más operar. Recuerden que se trata de lo que funciona para cada uno y lo que no. Pero en general les digo que este concepto de inducement definitivamente aumenta la tasa de éxito en mi trading. Muy bien, esto fue una breve descripción de la teoría detrás del uso de liquidez para inducir en el mercado, es decir, el inducement. Ahora vamos a echar un vistazo al segundo método que usamos para utilizar conceptos de liquidez en nuestro trading, que es algo llamado zonas sweep. Las zonas sweep son esencialmente otra forma en la que podemos refinar nuestras zonas de oferta y demanda en el mercado.
Por supuesto, tenemos los dos métodos principales para hacer un requisito estricto para validar lo que es una zona fuerte. Espero que recuerden cuáles son. La primera, que la zona necesita romper la estructura del mercado, y la segunda, que necesita eliminar otra zona. Así que tenemos zonas estructurales o de rupturas, como quieran llamarlas, y zonas flip. Entonces, esos son los dos métodos principales para validar zonas fuertes y deberían ser un requisito mínimo para buscar construir una idea técnica alrededor de una zona de oferta o de demanda. Ahora, estas zonas sweep de aquí se basan en las mismas zonas estructurales y flips, pero es solo una pieza adicional de confluencia que podemos buscar en esas zonas cuando se crean para aumentar su probabilidad y tasa de éxito, y de esta manera tratar de conseguir ese movimiento grande que buscamos. Las zonas sweep nos ayudarán a saber si el precio ha tomado liquidez o no lo ha hecho. Por lo tanto, si fueran a tratar de definir una zona sweep, en términos muy simples, es solo una zona que toma liquidez cuando se crea. Esencialmente, el precio eliminará la estructura y luego invertirá, creando así una zona de oferta o demanda fuerte. Cuando ven que esta manipulación ocurre en el mercado, es decir, cuando se crea la zona, a menudo son zonas de muy alta probabilidad, cuando por supuesto combinan esto con todos los otros conceptos analíticos que hemos visto hasta ahora. Entonces, si ahora combinamos ambos conceptos de liquidez, tanto una zona sweep y un inducement, como en este ejemplo de aquí, que es muy típico y que veremos a menudo en el mercado, donde el precio está en una clara tendencia alcista y luego comienza a construir liquidez. En este caso, la liquidez del lado de la compra se está acumulando por encima de esos máximos iguales. Así que tenemos una gran cantidad de órdenes de compra que se acumulan justo enfrente de esa zona de oferta de temporalidad mayor. Como pueden ver, el precio elimina esos altos y a esto se le llama sweep. Es como si barriera la liquidez, por así decir. Por eso el término sweep. Vemos que toca o llega a la zona de oferta, donde luego entra el gran dinero en el mercado utilizando esa liquidez que se estaba creando del lado de la compra para tomar el otro lado de esas posiciones. Ahora, el desequilibrio entre la oferta y la demanda sigue siendo lo suficientemente grande como para causar que el precio rompa la estructura a la baja, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, se crea otra zona de oferta, la zona azul que pueden ver aquí, que en este caso ahora es una zona sweep. Es una zona sweep porque sacó o barrió la liquidez detrás de esos máximos iguales cuando fue creada. Entonces, a medida que el precio comienza a retroceder a la zona sweep recién creada, la zona azul, repito, el precio retrocede de manera orgánica, empieza a subir. ¿Y qué pueden ver? Bueno, ven cómo el precio comienza a reaccionar y cae desde la zona de oferta menor. Ahora, esa zona de oferta menor a la cual reacciona un poco el precio, no la he dibujado en este caso, pero sé que pueden imaginarla. En ese primer lower high interno, luego del quiebre bajista. Noten cómo antes de esa primera pequeña zona, a la cual el precio reacciona un poco, no tenemos inducement. Por ende, no es una zona que me interese. El precio necesita crear liquidez y si no hay, tendremos pocas probabilidades en esa zona en específico. Entonces, lo que sucede es que el precio solo tiene una reacción a corto plazo, hacia la baja obviamente, pero fíjense que no logra romper el último swing lower low que creó luego de la ruptura. Entonces pueden ver cómo el precio empieza a consolidar y lo que está ocurriendo ahora es que la acción del precio está creando toneladas de liquidez que se está acumulando en ambos lados de ese rango, justo debajo de los mínimos iguales y por encima de los máximos iguales. Espero que me estén siguiendo sin problemas. Entonces, cuando el precio rompe hacia el alza, ¿qué estaría haciendo? Bueno, estaría barriendo, por así decir, la liquidez del lado de las compras, que se estaba induciendo por encima de esos altos o máximos. Pero ¿qué notamos? Que el precio lo hace justo al frente de nuestra zona de oferta, para luego sí hacerlo desplomar agresivamente. Vean cómo a medida que va tomando liquidez hacia el alza, el dinero grande entra y el precio se mueve rápidamente hacia abajo a medida que busca más liquidez para reequilibrarse. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, ahora se dirige a tomar la liquidez de los bajos o mínimos iguales que se habían creado antes de que rompiera el rango de consolidación hacia el alza. Aquí hay otro ejemplo común de zona sweep y conceptos de inducement cuando los combinamos en el mercado, y en este caso cuando el precio está en tendencia en ambos ejemplos. En el lado izquierdo tenemos una estructura bajista y verán cómo el precio retrocede para formar un lower high. Pero al hacerlo, justo en ese primer retroceso, se crea la zona sweep.
Porque la estructura interna fue liquidada, o se barrió, por así decir. Lo hizo antes de que el movimiento real comenzara a romper la estructura a la baja para formar ese lower low. Así que de nuevo, voy a tratar de explicarlo con más detalles esta vez. Si nos fijamos en el primer swing inicial de aquí, en este círculo amarillo, vean cómo el precio retrocede y forma un lower low interno. Es decir, en ese retroceso tenemos un shock bajista porque el precio rompe el último higher low interno. Debido a esto, muchos traders estarían entrando en corto porque pueden pensar que el swing lower high se está creando y ahora el precio está listo para formar ese nuevo swing lower low. ¿Por qué? Porque la estructura interna pasó ahora a bajista. Los traders pueden creer que el precio está listo para dar ese movimiento bajista. Sin embargo, en este caso, el precio vuelve a subir y hace un sweep. Entonces barre ese high interno para luego formar otro higher high, aprovechando así esa liquidez del lado de la compra que acababa de acumularse entre ese high interno anterior. Pero entonces entra el gran dinero usando el otro lado de esa liquidez para luego hacer que el precio caiga y ahora sí rompa esa estructura swing hacia la baja, creando ahora una nueva zona sweep, es decir, una zona fuerte. Una vez que tenemos ese nuevo swing lower low, el precio empieza a retroceder orgánicamente, formando más liquidez del lado de la compra, induciendo así a los traders a posicionarse en largo. ¿Pero dónde lo hace? Fíjense. Lo hace justo al frente a esa nueva zona de oferta sweep. ¿Para qué? Para que nuevamente el gran dinero, el dinero importante, vamos a llamarlo así, entre y se venda en esa liquidez del lado de la compra. Y exactamente lo mismo ocurre en el mercado alcista, en el lado derecho, pero en ese caso tenemos la liquidez del lado de las ventas construyéndose frente a esas zonas de demanda. Otro ejemplo común es donde obtendrás una serie de mitigaciones mientras que el order flow es alcista, como en este ejemplo. El precio crea rupturas y forma continuamente higher highs, respetando la demanda a la misma vez. Pero cualquiera que tenga posiciones en compras en el mercado, en este ejemplo por supuesto, cuando eso esté sucediendo, es probable que esas personas tengan sus stop losses por debajo de la línea de tendencia que se está formando. Ahora, cuando el precio alcance una zona de oferta realmente fuerte, eso causará un desequilibrio abrumador. El precio luego comenzará a caer agresivamente y ya casi no habrá demanda. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas zonas de demanda anteriores ya han sido mitigadas, como pueden ver. Las órdenes ya se han llenado, lo que esencialmente ha despejado esas zonas de demanda. Por lo tanto, cuando el precio se mueve rápidamente hacia la baja, puede moverse con bastante libertad para luego bajar y barrer toda esa liquidez del lado de las ventas que se encuentra por debajo de esa línea de tendencia. ¿Para qué? Para luego reequilibrar el precio, ¿vale? Este que tenemos aquí es un ejemplo y punto extremadamente simple, pero muy importante. Deben recordar siempre que la estructura es mucho más importante que la liquidez. La liquidez se genera todo el tiempo y nunca sabremos cuándo se usará. Por ejemplo, si el precio es bajista, como vemos aquí, vemos que el precio rompe un swing lower low, creando así el último swing lower high que es confirmado luego de ese boss. Entonces podemos asumir que ese swing high es fuerte y ahora estará protegido. Por lo tanto, en teoría, el precio no debería superarlo. ¿Por qué les digo esto? Porque si siempre están tratando de anticipar y solo están esperando que la liquidez sea barrida primero, es decir, si siempre esperan a que ocurran los sweeps para poder operar desde esas zonas, esto puede significar que muy a menudo terminarán perdiéndose muchas oportunidades de trading. Por supuesto, esto es algo que será diferente para cada trader en términos de psicología y experiencia. Dependerá de cada uno cómo desea afrontar estas situaciones. Así que mi consejo es simplemente reaccionar siempre a los sweeps de liquidez. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que no predigo necesariamente que el precio tenga que realizar los sweeps antes de que el precio se mueva en la dirección deseada. Entonces, ¿qué significa esto en realidad? Bueno, digamos que una oportunidad se presenta en la zona de oferta y entras en corto. Pero luego el precio termina empujando un poco más alto y barriendo esos altos iguales detrás de la zona de oferta, sacándote así de tu posición. Y eso en realidad está bien, es normal que ocurra. Es solo parte del juego y el riesgo que tendrás que aceptar antes de entrar para posicionarte en el mercado. Pero entonces, lo que puede pasar en un contexto como este es que el precio hace el sweep de esos altos, como pueden ver, es decir, barra esa liquidez de esos altos iguales
y puede devolverse dentro del rango de oferta sin que la vela se cierre por encima del swing high. Ojo aquí porque esto es muy importante, porque lo que esto significa es que no hubo una verdadera ruptura de la estructura swing. Obviamente, si estás utilizando el mapeo de tipo 1, entonces esto solo sería una toma de liquidez, es decir, un sweep. Y cuando esto sucede, esto se convierte en una oportunidad de muy alta probabilidad para que el precio comience el próximo impulso bajista. ¿Por qué? Porque ha agarrado esa liquidez necesaria para alimentar el siguiente movimiento a la baja. Por lo tanto, si les pasa esto, simplemente lo que tienen que hacer es reaccionar a lo que ha sucedido. Es decir, vuelven a posicionarse en corto porque saben lo que ha ocurrido probablemente. Así que inicialmente eran conscientes de esos máximos iguales detrás de esa zona de oferta, ¿verdad? Sabían que había una posibilidad de que el precio pudiera barrerlos antes de que el verdadero impulso bajista comenzara, pero aceptaron el riesgo de tomar ese trade en corto cuando el precio llegó por primera vez a la zona de oferta. Luego, nuevamente, cuando el precio hace el sweep, ustedes reaccionan a esto. Luego toman la siguiente oportunidad válida que se presenta y así capitalizan en ese próximo impulso. Aquí tenemos un claro ejemplo muy parecido al que vimos anteriormente de toma de liquidez. Esto es eurodólar en la temporalidad diaria y vemos que el precio crea ese primer swing lower low, retrocede un poco y al mismo tiempo consolida unos días antes de volver a crear un nuevo lower low. Luego el precio finalmente rompe, retrocede muy cerca del último swing lower high y vuelve nuevamente a durar varios días consolidando en esa área. Podemos ver varias dojis, lo que nos confirma esa indecisión entre compradores y vendedores. El precio luego reacciona un poco con un movimiento bajista, como pueden ver, pero ¿qué nos deja el precio? Bueno, vemos que en el último lower high tuvimos varias velas en ese punto de consolidación y eso la mayoría de las veces se refleja como varios highs o varios altos relativamente iguales en una temporalidad menor. Y luego cuando el precio quiebra y vuelve a retroceder para volver a consolidar en una temporalidad menor, toda esa consolidación tiene varios highs también. Entonces tenemos la creación de muchos highs, es decir, de muchos saltos en ese último lower high. Y de igual manera en la última consolidación donde el precio tuvo una pequeña reacción bajista. Lo que sucede luego es que el precio va a liquidar esos highs y el motivo ya lo deberían saber. Muchísimos stop losses se encontraban por encima de esos puntos estructurales y también buy stops de los traders que operaban breakouts. Entonces el precio va a tomar esa liquidez para poder alimentar ese próximo impulso bajista. Que por cierto, quiero que se fijen en el momentum bajista que tuvo el precio luego de esa toma de liquidez. Eso quiere decir que para que las instituciones hayan podido inyectar esa cantidad de dinero, tuvieron que haber tomado muchísima liquidez. Entonces, es por eso que podemos interpretar que hubo cantidades enormes de stop losses por encima de esos highs o esos altos. Pero notemos ahora cómo liquida esos highs en términos de acción del precio. Sino también el precio supera esos highs e inmediatamente invierte, dejando de esta manera una mecha bastante larga. Y el cierre de esa vela se encuentra por debajo del último swing lower high. Esto es muy importante porque nos confirma que el precio no logró romper ese último punto estructural de swing lower high. ¿Por qué? Porque para poder romperlo, el precio hubiera tenido que cerrar con el cuerpo de la vela por encima de ese nivel. Así que cuando vemos contextos como estos, donde el precio cierra con mechas, sobre todo cuando son mechas largas, como esta que tenemos aquí, por encima o por debajo de esos puntos estructurales, dependiendo del contexto, obviamente, entonces es ahí donde nosotros podemos interpretar, obviamente en base a todas las confluencias que podamos notar, si fue probablemente o no una toma de liquidez. ¿Vale? Espero que sea bastante claro la explicación que acabo de dar. Este ejemplo de acá es uno de los más claros que podrán ver si hacen backtesting en euro-dólar. Y aprovecho para decirles que ese es el motivo por el cual yo personalmente aplico el tipo de mapeo 1, donde los quiebres o rupturas las confirmo con los cuerpos de las velas en la estructura swing. ¿Por qué? Porque quiero ver verdaderamente confirmaciones con volumen en esas rupturas de niveles estructurales. Porque muchas veces cuando el precio supera esos puntos solo con la mecha, tiende a ser tomas de liquidez como esta que vemos aquí. Y recuerden siempre cuando vemos sweeps como este de aquí, queremos siempre reaccionar a ellos, porque la gran mayoría de las veces nos darán oportunidades de muy alta probabilidad.
Ahora, otra cosa a considerar cuando se opera desde una zona en particular es el comportamiento de la acción del precio al momento de regresar a la zona de interés. Lo que deben hacer es prestar atención a cómo se está regresando el precio, qué comportamiento está teniendo cuando retrocede a la zona de interés. Si el precio se está regresando de manera lenta y orgánica, entonces esto nos podría indicar que está acumulando liquidez como inducement, para que el precio se extienda a la zona, pero también para que la liquidez se dirija al precio y luego continúe después de que la zona haya sido mitigada. Así que les digo ya que estos dos primeros tipos de retrocesos, el de la izquierda y el del medio, son los que realmente queremos ver cuando el precio está regresando a nuestra zona de interés. Y en ese tercer ejemplo, si ven un retroceso en forma de V, después de un gran impulso en el precio, donde se creó ese tipo de zona, si el precio tiene un retroceso agresivo, como el que ven aquí, casi vertical, directo a la zona, no siempre, pero muchas veces, esto no es una buena señal. ¿Por qué no es una buena señal? Bueno, porque no tenemos un inducement creado. Y la mayoría de las veces el precio simplemente ignorará la zona, rompiéndola y barrerá la liquidez donde esencialmente se había creado esa zona. Es decir, el punto estructural que se había creado ahí, sea interno o externo, termina siendo el inducement que no había anteriormente en el impulso o en el retroceso de la expansión o ruptura del rango. Ahora, este concepto de retrocesos a las zonas de interés no es súper importante, es simplemente una pieza adicional de confianza que potencialmente puede ayudar a aumentar la tasa de éxito o ganancia de cada trader. Así que no se preocupen demasiado por esto, especialmente si están empezando. Es simplemente algo que deben tener en cuenta a medida que empiezan a progresar y a buscar esos refinamientos adicionales que los pueden ayudar a mejorar. Así que bueno, esto es todo en cuanto a la parte teórica. Lo que vamos a hacer ahora es ir a los gráficos solo para buscar una última cosa. Y esa cosa es el famoso ejemplo que hacemos casi siempre en cada lección. Vamos allá.